¿Cómo se define Yaira Calvo como persona? Soy una persona muy sencilla, me gusta mucho la jardinería, leo con pasión, me gustan mucho las tertulias, gozo mucho con mis amigas, mis hermanas y llevo una vida bastante común y corriente. ¿Cómo fue su primer encuentro con la literatura? Mi primer encuentro con la literatura, si es que a esto se le puede llamar literatura, fue con las tiras cómicas. De niña me gustaban mucho las tiras cómicas y las revistillas de muñequitos y esas cosas. ¿Alguna en especial? Sí, La Pequeña Lulú era mi serie favorita, pero leía muchas y intercambiaba. En ese tiempo, sobre todo entre chiquitas, era muy común intercambiar las revistas unas con otras. Entonces, tenías 20, podías leer 200. Y esas fueron las primeras experiencias que yo tuve con el mundo de las letras. ¿Y cuándo empezó a escribir? Comencé a escribir muy temprano en un grupo, una tertulia que teníamos, un grupo de jóvenes en Guadalupe, y ahí escribí mis primeros textos. Se publicaban en un periodiquito, algunos se publicaron en un periodiquito que teníamos, que creo que salieron solo 3 o 4 números, se llamaba La Espiral, y eso desapareció hace mucho tiempo, pero esos fueron mis primeras incursiones. ¿Y cuándo nació en usted ese interés por defender los derechos de la mujer? Yo creo que nació conmigo, porque cuando se vive en una sociedad patriarcalizada, en un cuerpo de mujer, se viven muchas ofensas y se viven muchas marginaciones, y yo soy muy sensible a todo eso. Entonces, desde niña me parecía insufrible que te impusieran modos de comportamiento que no querías solo por el hecho de que eras una niña. Y a partir de ahí ese malestar fue paralelo conmigo en mi vida y sigue siéndolo. ¿Hubo algún momento específico que la marcara? Pues sí, tal vez las discusiones con mi padre, porque las cosas que yo quería hacer, mi padre no quería que las hiciera, y someterme a prohibiciones que mis hermanos mayores, que varones, no tenían, era muy difícil para mí, y ahí tuve esas primeras discusiones que posiblemente marcaron mi necesidad de defender espacios. ¿Cómo qué actividades quería hacer usted y que su padre no le permitía? Por ejemplo, yo no tenía la libertad que tenían ellos para salir de noche, llegar a la hora que yo quisiera, ir al baile sola, etcétera. Me ponían chaperón, etcétera. Leí una vez que a usted la pusieron a hacer una redacción en la escuela. En el colegio. En el colegio fue, que su profesora le dijo, Sí. le puso un 0 más bien. Me puso un 0 y me puso una anotación que decía de dónde la copió. Claro que eso fue, de entrada fue muy traumatizante, pero también fue un gran aviso, porque yo dije, si cree que la copié, debe estar muy bien escrita. Ajá. Y eso me reafirmó un poco mi capacidad para poder escribir. Sí, ella no podía creer que una adolescente pudiera escribir. No podía creer que un También. adolescente pudiera escribir bien. ¿Y cuándo supo que se iba a dedicar a la literatura, a escribir, a ser escritora? Sí, bueno, cuando tal vez el libro que me animó a seguir escribiendo fue la poesía en Jorge de Bravo, porque yo la presenté como tesis de licenciatura y el tribunal estuvo de común acuerdo en que esa obra debía ser publicada, y el Ministerio de Cultura la aceptó. No sé si lo recomendaron, que en ese tiempo, creo que ahora no tiene una línea de publicación el Ministerio de Cultura, en ese tiempo la tenía, y lo publicó el Ministerio de Cultura, y ahí me di cuenta de que si lo que yo escribía como tesis era publicable como libro, debía ser bueno. Y ahí pensé en otras posibilidades de escritura.
¿Cuándo se decidió ya por fin a escribir un libro como el primero que escribió usted, que fue Mujer Víctima Víctima y y Cómplice? Cómplice? Me decidí a ese libro porque estaban unidas en mí dos elementos. Uno era el malestar por lo que veía y por lo mucho que leía contra las mujeres, las ofensas a nuestra inteligencia, las ofensas a nuestra capacidad, el ninguneo permanente que se puede encontrar en casi toda obra escrita. Eso, y que yo quería escribir. Y me pareció que escribir sobre lo que yo sentía y lo que me enervaba y lo que me molestaba era una necesidad para mí, y ahí salió La Mujer Víctima y Cómplice. Se publicó en 1982, tengo entendido. Sí. Y desde ese momento ya se perfilaba como una escritora crítica a esa sociedad patriarcal. ¿Qué pasó con su trayectoria después de esa publicación? ¿Que siguió el resto de...? Sí, pasó que fue muy exitosa. Y de hecho es una obra que 30 años después se sigue pidiendo, se sigue vendiendo, etc. Y claro que estos pequeños triunfos animan a una a seguir. Entonces, como los temas son inagotables, y como yo soy muy lectora, y como tenía muchas críticas a las obras que leía, publiqué Literatura, Mujer y Sexismo, también en la editorial Costa Rica, que más o menos hago unos juicios críticos sobre el impacto negativo que pueden tener ciertas obras consideradas clásicas en la literatura en la percepción diferente de los hombres y las mujeres. ¿Por qué se decantó por el ensayo y no por otro género literario? Por las ideas, porque manejo ideas, me gusta manejar ideas, me gusta la reflexión, me gusta la polémica, y el ensayo es un género muy adecuado para eso. Usted se enriquece mucho, ¿verdad? Porque maneja muchos argumentos que vienen de... Se documenta más bien. Me documento porque es que de todas maneras yo leo permanentemente. Y leo desde ya te digo, las tiras cómicas me llevaron a otras obras que había en mi casa, que eran literatura incluso no para niños, sino para adultos, pero yo leía lo que me caía en las manos. Y sigo leyendo lo que me cae en las manos, más lo que busco intencionalmente por una necesidad especial. Y cada vez que voy a escribir sobre algo me documento mucho, eso es verdad. Me documento porque no me gusta escribir a uno de pajas, me gusta que lo que diga tenga un fondo, un sentido y una racionalidad. Se dice que usted hizo posible muchas luchas en pro de los derechos de la mujer. ¿Y cómo recibe usted esos comentarios? Bueno, no sabía que se decía eso, me gusta, es halagador, pero sí creo que en algún grado he hecho una contribución en ese campo, pero no es una contribución aislada, hay muchas mujeres en este momento escribiendo, denunciando cosas, haciendo activismo de algún modo. El INAMO le ha reconocido eso a usted. Claro, sí. Y entonces pues somos un grupo, y el ser un grupo fortalece. Claro que cuando uno escribe sola y escribe sus propias obras, pero siempre se es consciente de que se es parte de una comunidad más grande de no solo de mujeres, sino también de hombres que están teniendo las mismas inquietudes. Acerca de su última publicación, terminología feminista, ¿qué se propone usted con esa terminología feminista? ¿Pretende de alguna manera educarnos en el uso de ciertas palabras que de alguna manera pues conllevan cierta misoginia, quizás sin darse cuenta? No, yo creo que el ensayo en general es un género educativo, el ensayo. El artículo de opinión es educativo. Yo lo que pretendo es que pretendí reunir una gran cantidad de material que yo tenía por ahí desperdigado, porque se me queda mucho, cuando estoy investigando algo se me quedan muchas cosas que no entran directamente en ningún libro, pero que me parecen interesantes. Y luego a eso se suma que hay mucha gente, sobre todo estudiantes, que me llaman para pedirme datos sobre algo. Pensé que podía ser un libro útil
a pesar de que hay otros diccionarios, pero en el país no había un diccionario de esas características, en que por lo menos los términos que yo he manejado y que me parece que ayudan a la gente si se clarifica su sentido, podía reunirlos todos en una sola obra, y esa fue la razón de mí. La misoginia cambia de traje. Sí. ¿Y qué opina del rol de la mujer en la actualidad? ¿Cuál es esa lucha que se debe hacer en estos tiempos? Bueno, la lucha de cualquier grupo oprimido por dejar de serlo. Esa es la lucha que se debe hacer. El problema con la misoginia es que es muy antigua, y no solo es muy antigua, está validada por teólogos, está validada por científicos, está incrustada, metida entre el idioma, está allí, hay léxico misogínico. Entonces la lucha por hacer visibles todas esas discriminaciones es muy fuerte, muy prolongada, y tiene que ser muy mantenida, porque las cosas que hemos obtenido las mujeres se pierden con mucha facilidad. El patriarcado es omnipresente, se pierden con mucha facilidad y entonces son frágiles. Por lo tanto, hay que mantenerse luchando para que estas conquistas se mantengan. ¿Qué opina usted del calificativo feminista y lo que conlleva? Bueno, opino que durante mucho tiempo feminista era una mala palabra, y todavía para algunas personas es una mala palabra. Se le ponen, ese es el poder del lenguaje, se le dan connotaciones negativas de mujeres que no quieren ser mujeres, de mujeres que odian a los hombres, etc. Yo me identifico como feminista porque entiendo el feminismo como una lucha absolutamente válida en contra de la discriminación de la mujer. ¿Quiénes han influido en usted como escritora? Ha influido mucha gente en mí, sobre todo en los primeros tiempos que yo escribía, influían negativamente, porque lo que hacía yo era razonar, reflexionar sobre eso y rebelarme contra eso. Las obras de Ortega y Gasset y de Gregorio Marañón y de algunos otros autores como esos, que hablaban con una gran propiedad, sin decir citas, sin datos ni nada, hablaban de cómo eran las mujeres, porque hay muchos hombres que se arrogan el derecho de definir otros grupos sociales, sin necesidad de datos, porque su palabra es sagrada. Y entonces esas obras me hicieron pensar mucho, me hicieron reflexionar mucho. Y junto con esas obras, hay dos autoras sobre todo que han influido mucho en mí en las primeras épocas, y que me siguen gustando mucho, que son una española, Emilia Pardo Bazán, la introductora del naturalismo de Solá en España, y una inglesa que es Virginia Woolf, con dos obras clásicas de ella que creo que son básicas para el movimiento feminista, que son Una habitación propia y Tres Guineas. Además de escribir, ¿cuál es su mayor pasión? Leer es mi mayor, creo que hasta es una mayor pasión que escribir, porque yo no escribo permanentemente en el sentido de que una obra te lleva mucho tiempo y que haces saltos para reflexionar sobre lo hecho, para rehacer a veces las cosas que haces. En cambio, la lectura la puedes tener permanentemente, entonces leo permanentemente. Yo suelo leer hasta 3 libros al mismo tiempo, porque son libros de diferentes temas. Entonces, unos me hacen descansar de otros. La lectura también fatiga cuando se piensa en lo que se lee. Unos me hacen dejar un lado a otro. Normalmente leo una novela y 2 libros de otra naturaleza. ¿Lee algo en este momento? Sí, estoy leyendo El Atlas de las Nubes, que es una obra de ciencia ficción, me parece formidable. Junto a esa estoy leyendo una obra de Teilhard de Chardin sobre lo divino. Es una obra religiosa. Teilhard de Chardin era un gran pensador católico, cristiano, y aunque yo no me defino como católica, me gusta mucho su pensamiento.
Y estoy leyendo una obra que es colectiva sobre la sombra. La sombra es un concepto de Jung, que es mi psicólogo preferido, y muchos autores que comentan sobre el impacto de la sombra en la naturaleza humana, no solo individual, sino colectiva. Esas 3 obras las estoy leyendo en este momento. ¿Al mismo tiempo? Sí. ¿Qué significa para usted haber recibido el premio Macón? Bueno, es un reconocimiento muy notable. Yo estoy muy agradecida con las personas que pensaron que mi obra se merecía una gratificación tan grande, porque es el que te digo, pues la mayor gratificación que se puede tener en el mundo de la cultura en Costa Rica. Y obviamente lo que siento es gratitud. Bueno, y desde su visión, ¿cómo podría el país fortalecer el sector cultural, para que forme parte del desarrollo del país? Es muy amplio lo cultural, pero yo me voy a referir a un tema dentro de lo cultural. Yo creo que en los colegios es una mala estrategia obligar a los niños y a los jóvenes a leer unas obras determinadas. Yo creo que si el niño lee, y lo digo por mi experiencia personal, cómo evolucionó, si el niño lee novelas de vaqueros y le encantan, que lea novelas de vaqueros. Si lee novelas rusas y le encantan, que lea novelas rusas. Porque lo importante es que la lectura sea gozosa. Y luego la evolución personal te va llevando hacia otros temas y otras obras. Tal vez no, pero hay mucha posibilidad de que sí. Pero si te obligan a leer, eso te crea un rechazo contra la lectura. Yo recuerdo una vez yo trabajé en un lugar, y no voy a decir cuál, de enseñanza, en que el castigo para las personas que se portaban mal era mandarlas a la biblioteca. Y eso es tremendo, Era un castigo ir a la biblioteca, sí, pues. Eso se relaciona inmediatamente la lectura con castigo. Yo me acuerdo que cuando yo estudiaba en el Liceo Napoleón Quesada, mi mayor gloria era la biblioteca, que no era una biblioteca grande, era una biblioteca pobre, pero había una bibliotecaria simpática, afable, que si te veía que ibas por un lado te decía, este libro también te puede gustar. Y entonces te puede, no es lo mismo que te debe, ¿verdad? Y entonces leías obras que te gustaban. Y luego por ejemplo, cuando yo estaba mi primera carrera fue como maestra y normalista, yo ahorraba dinero de lo que podía para comprarme un libro cada mes. Yo tengo libros que costaron 2 colones. Ahí están mis hijos, se ríen. Me dicen, mamá, El hombre que ríe de Víctor Hugo, 2.50. Y están ahí. Entonces pienso que si se estimula en los niños, si se produce un ambiente apto para que la lectura, las cosas, la música, etcétera, sean agradables, entonces van a ser agradables para esa persona. ¿Qué mensaje le envía usted al país en estos momentos de desacuerdo de varios proyectos nacionales? Sí, yo creo que el pueblo debe ser muy crítico. He visto que algunas reacciones populares, cuando son fuertes y cuando están bien fundamentadas, hacen echar atrás algunos proyectos que pueden ser malos. Entonces, en cuanto el pueblo toma posición, en cuanto el pueblo tiene conciencia de las cosas, los gobernantes no pueden hacer lo que ellos quieren. Eso ayuda a que no haya comportamientos despóticos ni tiránicos. ¿Sucedió con la carretera a San Ramón? Sucedió con la carretera y esperamos que suceda con la ley Mordaza. La ley Mordaza, cierto. Un mensaje final para los jóvenes que en los próximos años, pues tomarán las riendas de este país. Bueno, yo lo que digo a los jóvenes, sean felices, sean ellos mismos, sean conscientes, y para las mujeres jóvenes que tengan mucha autoestima, porque las mujeres necesitamos autoestima para sobrevivir intelectualmente y emocionalmente sanos en un mundo muy hostil.